Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín puntualmente para una hermosa y grata conversación como todas las tardes. Hoy día vamos a tener la suerte de poder escuchar a un amigo de este jardín, a un amigo de Chile también. Él ha estado en Chile, en Puerto Ideas, estuvo ahí, también tuvimos una conversación en Pensamiento Propio, y ahora nos visita nuevamente al jardín. Y nos visita porque va a hacer un taller virtual, uno de los talleres de bolsillo que ustedes ya conocen, bajo un sugerente título: Paranoia Colectiva, el arma de los falsos líderes. Un taller que comenzará el 11 de noviembre y ustedes pueden inscribirse en la página talleresdebolsillo.cl. Obviamente que eso tiene que ver con un libro del que una vez hablamos acá con él, Paranoia, la locura que hace historia. Un libro interesantísimo, absolutamente vigente, y tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Italia, lo que pasa en Chile. Y desde luego, un libro entrañable que me ha acompañado mucho estos años, un libro que cito siempre: La muerte del prójimo. Ustedes me han escuchado citarlo y leer partes del libro. Luigi Soja, hoy día, esta tarde, en el jardín, psicoanalista italiano, autor de libros tan interesantes como los que acabo de citar, también La búsqueda moderna de drogas, adicción e iniciación, La búsqueda moderna del ritual, el libro Paranoia que les acabo de citar, La locura que hace la historia y La muerte del prójimo, editado por el Fondo Cultura Económica. Querido Luigi, qué piacerone, creo que se dice así en Italia, de tenerte aquí en el jardín. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Qué gusto de estar contigo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pasan los años, pero bueno, por lo menos se trata de pensar, de seguir pensando. Sí. Desde luego, y en esa hermosa biblioteca que veo a tus espaldas, debe ser muy estimulante, la cantidad de libros impresionantes, esparramados por todos lados, una maravilla, una biblioteca viva esa. Sí. Se vive con los libros, sí, se vive. Y no tienen la calidad de la electrónica, ¿no? Cuando te conectes con una máquina, tienes que respetar la velocidad de esta máquina. Decimos computadora, smartphone. Con un libro puedes respetar a tus tiempos. Y eso me parece particularmente agradable cuando uno tiene una cierta cantidad de años, ¿no? Que busca ir un poquito despacio y el libro puede ir como quieres, ¿verdad? O sea, el libro físico se acompasa más a tu propio ritmo. Eso es finalmente muy interesante, esa observación. Luigi, te quiero preguntar sobre el taller que vas a dictar en Chile, vía digital, Paranoia Colectiva, el arma de los falsos líderes. Ahí tú, según el programa que tengo aquí, vas a hablar de la paranoia no solamente como una enfermedad, desde luego individual, sino que también colectiva, pero sobre todo vas a hablar del potencial paranoico del individuo normal, de la paranoia no clínica, que podemos encontrar en líderes políticos. Esto es muy inquietante, en dictadores, en los así llamados también populismos.
¿Cuál es esa paranoia no clínica que podemos encontrar en la política? Para decirlo de manera clara y comprimida, en general las enfermedades mentales son un desastre por la persona misma, claro que la está experimentando. Entonces, esquizofrenia, depresión, etcétera, son un desastre que excluye de la sociedad y de la familia. La paranoia es una increíble excepción en el sentido que hay casos de líderes que emplean la paranoia para la multiplicación de su poder. La típica de la paranoia, decimos, es la búsqueda de un chivo expiador, ¿no? Es la proyección, la escisión y proyección del mal de manera muy sencilla. Nosotros, yo personalmente o nosotros, porque hablamos de una paranoia que puede volverse contagiosa y empujar la política como paranoia de grupo, paranoia de masa, paranoia nacional o de clases sociales. Típicamente, claro, me refiero a la paranoia de Hitler y de Stalin. Pero ahora en Europa tenemos una, me parece, nueva ola de estas simplificaciones, ¿no? Y la simplificación es, antes de todo, una simplificación del pensamiento, ¿no? Hay seguramente algo que no funciona, pero lo que no funciona siempre uno tiene que poner el dedo y es allá, no cerca de mí, no son yo, no somos nosotros, es allá, alguien que se identifica como enemigo, ¿no? El chivo expiatorio. A través de la destrucción de ese chivo, podemos, ese chivo se dice porque era, digo los antropólogos, un ritual antiguo en muchas sociedades tribales, donde veramente había sacrificios humanos y después animales, típicamente del chivo. Pero de esa manera, decimos, el ritual se vuelve en expulsión del mal y reestructuración de un grupo en momentos de inseguridad del grupo mismo. Claro, en una sociedad tribal muy sencilla, que vive de una producción agrícola o de caza de pescado, así, cuando no se come bastante, se dice cuál es la surgiente de la... ¿no? Hay algo de mágico, el pensamiento tiene en la identificación de algo de mágico. Pero prácticamente hemos visto en el siglo XX algo de muy parecido en las teorías nazi, por las cuales todo que iba mal en el mundo estaba debido a una conspiración judía, ¿no? Para asegurarse el poder en el mundo. Una simplificación paranoico-conspirativa, ¿no? Hay alguien que y eso, entonces, el patrón es el mismo de las sociedades tribales y primitivas, pero puede pasar en una sociedad altamente culta e ilustrada como Alemania de la primera mitad del siglo pasado. Luigi, te iba a preguntar lo siguiente. Esto tiene que ver con el estudio que hizo Carl Jung sobre la sombra, sobre la proyección de la sombra afuera. ¿Está conectado con eso? Está conectado. Decimos, la proyección del mal es la proyección, en términos jungianos,
de lo que Jung llamaba la sombra, es decir, la parte de nuestro alma, la parte de nuestra psique que no aceptamos, porque nosotros también tenemos instintos no aceptables, instintos relativamente animales. Como seres humanos somos animales complejos, pero siempre animales, y instintos negativos, destructivos, etc. De otra manera, conoces, yo creo que se conozca por todas las partes, el cuento del lobo y del cordero, ¿no? El cuento del lobo y del cordero. Claro. Están viviendo el agua al mismo río, pero el lobo más en alto y el cordero abajo. Y el lobo dice, ¿por qué estás ensuciando el agua a la cual bebe el río? El cordero contesta, no, pero tú, disculpe, estás más arriba, entonces el agua llega aquí. El lobo no acepta esta explicación y dice, bueno, yo tengo informaciones, tú hablaste mal de mí, ¿no? Dijiste algo de negativo hace un año. Y el cordero contesta, pero yo tengo menos que un año, ¿no? No es posible. Y al final el lobo dice, estamos gastando nuestro tiempo aquí, ¿no? Seguramente si no fue tu responsabilidad, fue tu hermano, y se come el cordero. Esto es bastante similar, si vamos a ver, claro, lo que pasó entre Hitler y Polonia, Checoslovaquia y otros países más pequeños acerca de él, pero no es tan diferente cuando miramos a Putin y la inmensa Rusia, que dice que tiene que atacar y destruir a Ucrania porque está responsable de conspiraciones, de destrucciones, de matar a los rusos. Es una exageración total, sin pruebas y con una búsqueda de contaminación del pensamiento agresivo en determinados sectores de la sociedad. En general, se ve que antes de todo, como en Alemania con los nazis, ahora también en Rusia fueron los sectores más sencillos que están contaminados por estas ideas paranoicas, ¿no? Que es el cordero que está atacando el lobo mucho más grande. Luigi, la segunda sesión de tu taller, de tu interesantísimo taller que vas a empezar a dictar en noviembre en Talleres de Bolsillo, tú hablas de la modernidad y de la actualidad de la paranoia. Tú señalas que como la mayoría de los trastornos mentales, la paranoia tiene su origen en la normalidad psíquica. Es un mecanismo de defensa que ha tenido el ser humano ante el peligro, etcétera, es fundamental. Por lo demás, la sobrevivencia del hombre. Pero hoy la paranoia tiene una amplificación que no tenía antes probablemente por el tema de la comunicación de masas, donde además se comprimen y simplifican los mensajes, las redes sociales. O sea, vivimos, podríamos decir, bueno, a lo mejor tú me lo dirás si hemos vivido antes también, en un clima paranoico, de sospecha permanente, de teorías del complot de lado y lado. ¿Cómo se da la paranoia hoy en nuestra contemporaneidad, Luigi? Sí, claramente decimos los progresos, sea democráticos, sea tecnológicos, son en sí mismos fundamentales, pero requieren un crecimiento no solo tecnológico, económico, sino también de responsabilidad y de conciencia. Y esto no es fácil, ¿no? Porque todos tenemos el potencial de como decía Jung, no hay neurosis, no hay trastorno mental que sea de una
dimensión totalmente diferente de nuestro pensamiento normal, ¿no? Siempre es algo que se va fuera de control, ¿no? Y entonces todos tenemos que desconfiar un poco, no podemos confiar en todos, es un mecanismo de defensa normal, pero la exageración es ver alrededor de sí todo el tiempo solo enemigos y vivir en un complejo de acorralamiento, podría decir Jung, ¿no? Y que no es caso, es interesante, era muy típico de la Alemania nazi, de la Alemania de las dos guerras mundiales, y lo que es increíble, a veces también en Rusia, que no es casi imposible de acorralar, es el país más grande del mundo, ¿no? Entonces, por todos los modos, sea el individuo, sea los líderes para conseguir popularidad de manera muy barata, indicando a un enemigo, buscan mensajes muy cortos, más cortos, y el desarrollo tecnológico nos ofreció exactamente eso, ¿no? Se pasó de los libros que eran grandes libros a las publicaciones siempre más cortas y cortas, los diarios más sencillos, después a la televisión y a la radio, que fueron disfrutadas para la propaganda política. Y ahora la época de las pantallas, primero televisivas y ahora digitales. El digital incluye una compresión totalmente extrema de los mensajes. Sabemos que algunos sistemas son estructurados para contener solo una cantidad de palabras muy reducidas, y la tendencia es a la reducción de los tiempos y del número de palabras, ¿no? Y para simplificar un mensaje, claro, otra vez la dirección, la evolución, o mejor, la involución más sencilla es buscar a un enemigo, indicar inmediatamente el enemigo, ¿no? Como decía, al del dedo, así. Lo que es interesante es que hemos tenido en los últimos años, hemos hablado de eso en nuestro último encuentro en el primer periodo de pandemia, ¿no? De COVID, que el difícil es que el virus es un enemigo sin cara, no personal, no personificable, ¿no? Y entonces el pensiero paranoico, que es un pensamiento sencillo, tiene una tendencia a reconducir y comprimir en la figura de un hombre malo, simplemente, ¿no? Y bueno, esto era difícil, particularmente difícil con la pandemia, se queda porque todavía el virus está circulando, pero es más instintivo en el pensamiento paranoico decir el virus es consecuencia otra vez de conspiraciones de poderes políticos malos o de capitalistas tan malos que difunden el virus simplemente para vender, ¿no?, las vacunas, lo que seguramente que hay egoísmos económicos en los productores, es la naturaleza del productor, del gran capitalista, pero no tiene ningún sentido pensar que todo esto, millones de muertos, habían sido simplemente el producto de una conspiración para vender a las vacunas.
máquinas, ¿no? Entonces las circunstancias han permitido la circulación, desafortunadamente, de nuevas ideas. Después hay pruebas científicas, hay pruebas de los periodistas que te digan, no, esta fue una exageración, pero cae una teoría de complote y desafortunadamente surge a otra, ¿no? Vivimos en un mundo que desafortunadamente facilita estas explicaciones extremadamente sencillas, ¿no? Cuando... Luigi, tú afirmas, perdón, también Sí. de que el nuevo santo del siglo XXI, más que un hombre de iglesia, es el ciudadano común. Sí. ¿En qué sentido el ciudadano común es el nuevo santo del siglo XXI? Para mí, sí, como buscaba, decimos, algo de propositivo y positivo, ¿no? No soltanto el análisis de los malos y de esa perversión. Claro que la mayoría se queda la de ciudadanos normales, pero tarea del ciudadano normal se vuelve en este mundo de comunicación más y más rápida, más concentrada y más sencilla, gratuita, ¿no? El Internet, los socials son gratis. Emplear su pensamiento para los controles de la verdad, lo que se llama el fact-checking, ¿no? No solo no podemos simplemente escuchar lo que nos dicen o incluso lo que leemos o escuchamos de las pantallas, tenemos cada vez más una responsabilidad de hacer nuestros controles personales, porque circulan demasiadas fakes, demasiadas mentiras, y estas mentiras son desafortunadamente tóxicas, ¿no? Si permiten a alguien de atacar el país vecino, no es un peligro de poco. Se pensaba en Europa que esto era una peculiaridad del siglo XX, mejor de la primera mitad del siglo XX, vemos que puede reproducirse. Después de demasiadas mentiras, algo se queda. Como decía Voltaire, ¿no? Calumniando se queda algo. Luigi, estoy conversando con Luigi Soja, psicoanalista italiano, él está en Milano, estamos caminando virtualmente por mi jardín. En Italia se hicieron elecciones ayer, tengo entendido, y las noticias que nos llegan desde Chile es que probablemente la próxima primer ministra italiana será una líder que viene de un grupo, así se dice acá las noticias, post-fascista o proto-fascista, o de un cierto populismo de ultraderecha. ¿Tiene que ver lo que ha pasado en Italia con el fenómeno que tú estás analizando, con el tema de la paranoia? ¿Tiene algo que ver el surgimiento de este tipo de liderazgo, particularmente de este? Decimos, en mi opinión, en el análisis que he hecho incluso en el libro Paranoia, decimos típicamente, líderes típicamente paranoicos fueron Hitler y Stalin. Mussolini fue bastante cínico, psicópata, pero no tan paranoico. Esto no fue en el pensamiento. Claro que cuando uno es un dictador, puede emplear simplificaciones paranoicas aun cuando no estás personalmente tan paranoico. Por ejemplo, la simplificación de considerar todos los judíos como responsables de un complot contra Italia o contra Europa, contra el mundo, fue tomada
de los nazis, pero fue en 1938 asimilada completamente en una ley también italiana por el fascismo. Entonces uno tendría que hacer una distinción entre el pensamiento probablemente del líder y las políticas. Pero es lo que hoy en día llamamos populismo. Puede ser muy práctico en momentos de inseguridad. Típicamente Hitler se impuso al final de la Gran Depresión y de la gran inflación en Alemania, ¿no? Cuando no había seguridad económica. Y bueno, prácticamente todo el periodo, todas las décadas entre las dos guerras mundiales se quedaron periodos de inseguridad, y la tentación de emplear esto, simplificando, fue muy, muy grande, ¿no? Hay también reconstrucciones que digan que Roosevelt sabía del ataque japonés a Pearl Harbor y no actuó para defenderse porque quería empezar la guerra con los japoneses, ¿no? Bueno, hay ningún país seguramente está libre de paranoia. Libre de paranoia. No, de todas maneras, eso es evidente. Nosotros también en Chile lo hemos vivido con grupos radicalizados de lado y lado, muy fuerte en el último tiempo. Lo que tú estás diciendo tiene mucha resonancia en lo que hemos vivido también aquí en Chile, en los últimos meses. Quiero hacerte una pregunta. En tu libro, en el libro que recomiendo a todos los que nos están escuchando, Paranoia, la locura que hace la historia, editado en traducción por el Fondo Cultura Económica, tú dices que la paranoia no es tanto una enfermedad, sino una posibilidad presente en todos nosotros. Es como un arquetipo. Sí. En el sentido que Jung le da al término arquetípico, ¿no? Y en el mito dio lugar a aparición de figuras como Ajax, como Otelo, y en la historia de personajes como Hitler y Stalin. Pero esto es interesante. Dices tú que este rasgo psicológico puede aparecer un día cualquiera en una persona cualquiera. Es el pequeño Hitler en nuestro interior. Es decir, ahí es donde hay que estar alerta de qué manera la paranoia se puede apoderar de nosotros sin que nos demos cuenta. Claro. ¿Cómo ocurre ese proceso interior psíquico, Luigi? El instinto a la búsqueda de un chivo, la expulsión del mal, ¿no? La expulsión del error de nosotros, es una tentación universal. Entonces, en un momento en el cual estás particularmente flaco, la posibilidad es superior, ¿no? Es una cosa normal en el sentido que en cada familia normal prácticamente no pasa día en el cual entre padres y hijos o entre esposos, ¿no? Uno no diga, no, ha sido tu culpa, no tu culpa, etc. Esto es totalmente normal. Se empieza con una, decimos, chivo expiatorización del otro. Decimos que lo que se queda normal es reconocerlo en tiempos breves, ¿no? La tentación es esta y la posibilidad es esa. Podemos incluso decir el contrario. Ahora me acuerdas que he escrito un artículo acá comentando a un autor chileno, Ariel Dorfman, ¿no? Que había explicado que él no creía a la posibilidad de que Neruda había sido matado, porque ya estaba en el hospital muy, muy enfermo, ¿no? Y decía, en la dictadura no es posible
y después escribió, tengo talmente tan interés al pensamiento no exagerado, ¿no? Que decía que no me parecía posible, me parecía paranoico pensar que la dictadura quería matar a Neruda, que ya estaba muriendo. Pero después, ¿no? Después de muchas exhumaciones, ¿no? del pobre Neruda, se buscaron también elementos. Ahora no sé exactamente no quiero decir algo de falso desde una perspectiva judicial, ¿no? Pero el caso fue reabierto porque el examen toxicológico buscó algo, ¿no? Y entonces un autor muy interesante hacía autocrítica y decía, para no ser paranoico, yo no me autorizaba a pensar en esto, y a veces uno tiene que ser un poco más paranoico, porque la paranoia tiene también una fantasía un poco perversa, ¿no? Y el mundo tiene también perversiones y tenemos que entenderlas y entonces identificarlas. Y por último, Luigi, tú afirmas en tu libro que la paranoia es infinitamente más difícil de diagnosticar que otros trastornos mentales porque sabe disimularse en el interior de la personalidad del paranoico. Sí. Sí, la primera definición era ya de la psiquiatría francesa en el siglo XIX, la folie lucide, la locura lúcida, porque tiene el paranoico a veces una muy buena inteligencia y capacidad de, comillas, demostrar las cosas con apariencias racionales, ¿no? Solo que todo está basado sobre un asunto loco, ¿no? El asunto que el complot judío va a controlar el mundo o otra cosa tan extremas. El asunto absolutamente delirante y exagerado, en general, el paranoico no va a expresarlo. Va a discutir contigo los grados de este pensamiento negativo y destructivo, ¿no? Gracias, Luigi, por esta interesantísima conversación que hemos tenido esta tarde contigo. Luigi Soja, psicoanalista italiano, autor de La muerte del prójimo, de Paranoia, la locura que hace la historia, quien dictará un taller, Paranoia colectiva, el arma de los falsos líderes, dentro de los talleres de bolsillo. Ustedes pueden inscribirse. El taller comenzará el 11 y 18 de noviembre vía Zoom, y la inscripción es en talleresdebolsillo.cl. Luis, ha sido un gusto nuevamente poder conversar contigo y encontrarnos aquí en el jardín. Muchísimas gracias, Cristian. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y no se olviden de la frase de Voltaire, que siempre digo al final del programa, que está en el cierre del libro El Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920